8:27, lo anunciamos antes del corte. Está con nosotros aquí en el estudio don Alberto Mayol. Alberto, muy bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Qué increíble esta cosa de que uno puede pasar tanto tiempo totalmente comunicado y no ve a alguien físicamente, no sé, en 2 años, en 3 años, no sé cuánto tiempo ya. ¿Cuánto tiempo ya? ¿Como 3 años? Yo voy a cumplir 4 años. ¿Y venir de cuántos grados tiene España por estos días? Valencia. No, es que Valencia no es terriblemente frío, es bastante templado. O sea, el invierno es invierno, pero... Uh-huh. pero es más lluvioso que frío. No, es el otoño y la primavera lo lluvioso. Ya. En invierno no llueve tanto. Ya. No, lo que hay es que, qué sé yo, 4 grados en la mañana y 18, 20 el día, está bien. Pero agarráis el tren a Madrid y ahí sí, una vez me tocó Madrid en invierno. Es bravo. Madrid en invierno y en verano es cosa seria. Sí, porque es muy seco. Es el mismo clima de Santiago, claro, pero mucho más radicalizado, más seco. Todo es más seco. Sí, la tierra de Madrid es arcillosa, de hecho. Es roja. Sí. Y me tocó así ver el río semicongelado y en otro estar en la calle con 39 grados y el taxista reclamando que eso era la sombra. Porque al sol, tío, eso era otra cosa. Pero en esos pueblos de piedra, así, en invierno, esos pueblos de piedra en el norte, así, en La Rioja o el País Vasco, eso sí. Agárrate, Catalina. Bueno. Esa zona todavía no la conozco como... Tenés que entrar a los bares, pero pedís sopita. Lo único que te va a dar calor. Después de la caña, pero primero una sopita. No, a la sopa le echan alcohol, porque si no, no funciona. La madre patria tiene sus virtudes. A ver, en el análisis político de estos días yo ya no sé por dónde partir, digamos. A mí a veces me da la sensación de estar en un país donde, claro, la imagen general es de que estamos con un gobierno que no logra como galvanizar e impulsar. Pero si uno mira... Pero también la oposición. Es que iba para allá, pero la oposición todavía no proclama un candidato y tiene 7 vertientes en competencia, dicen. O sea, estaba recién mirando y me prometía mirarlo más adelante, cómo es esto de que analizaste el fenómeno Johannes Kaiser, que me parece fantástico. En una época en que hay gente, me tocó en Twitter, yo no puedo dejar de mencionar esto, un tipo que dice que alguna organización mundial acarrea las nubes para que no pasen. Y sale, además, Johannes Kaiser, digo, ya, esto es un reflejo de nuestros tiempos, digamos. Me salen a renglón seguido en el YouTube. Y segundo, el hecho de que toda la institucionalidad chilena, tenemos a un diputado en prisión preventiva por el gesto, yo diría, más deshonesto, pero también más imbécil que he visto últimamente, de pasarle un celular con un auto por arriba y decirle que fue el hijo, digamos. O sea, ¿tenías alguna manera más evidente de decir, por favor, métanme preso? Está el fiscal Palma, también con una querida defensa del Estado, porque un fiscal entregó un celular que había reseteado totalmente. La diputada Catalina Pérez enfrentando desafuero y un larguísimo etcétera de un país que parece que de un momento a otro sus sólidas bases institucionales estuvieran todas con grietas, cuando no agujeros. Y ese es el gran tema, por el cual además gran parte de la población, hay un grupo de chilenos en particular que gente normal, que sencillamente siente que ese país que le daba una cierta certeza no se la da y que no saben cómo se reconstruye esa confianza en ese sentido. Fíjate que, mira, cuando yo he explicado muchas veces temas relacionados con el malestar social y siempre digo, advierto, pero cuesta entender hasta dónde llega eso. El malestar social se manifiesta, o sea, es un fenómeno cognitivo, no afectivo, no es rabia. Se manifiesta muchas veces en forma de rabia, se manifiesta muchas veces en polarización, en conflicto, se manifiesta muchas veces en impugnación, pero no es eso. El problema del malestar social es cuando las personas que habitan en un lugar dejan de entender para qué existen las instituciones. Y eso hace que también los diputados, los senadores, no sepan qué están haciendo allí. No. Claro. Y que los gobernantes no sepan qué están haciendo allí. O sea, el fenómeno
es masivo. Y mientras no sean capaces de asumir su posición en el mundo, digamos, de ese momento de conciencia de clase, ¿ya? De su rol, de sus obligaciones. Estaba pensando en un barco que acaba de meter una tormenta, perdió la mitad de las velas, la mitad de la revoladura y se le cayó la mitad de la tripulación novata al agua. Exacto. Y no sabes dónde estás y hacia dónde te diriges. ¿Ya? Yo tengo un amigo que navega en el norte de España justamente, y una vez él por el Mediterráneo se metió en una tormenta gigante. Iba con un amigo, los dos navegando, y el amigo dice, es evidente que están fallando los instrumentos. Y mi amigo le decía, sigamos los instrumentos porque es lo único que tenemos. Uh-huh. Y era una pelea de para dónde iban. Y dependía de eso la vida, porque si no la chuntaban, claro, el barquito que tenía es muy chiquitito. Entonces, sí. Bueno, se impuso mi amigo que dijo, yo trabajaba, porque él trabajaba en los aeropuertos, era controlador aéreo. Uh-huh. Entonces, yo he trabajado siempre con instrumentos y no voy a dejar de trabajar con instrumentos. Y además no se ven las estrellas. Entonces, así que vamos a la cuestión, y se impuso. Y tú tenías razón, efectivamente la máquina sí está correcta, pero tú entras en ese loop, ¿ya? Y cuesta mucho tomar decisiones adecuadas. Y cuando las tomas normalmente no son buenas. Mira, te pongo un ejemplo súper simple. Así lo resumo en titulares. Si la reforma de pensiones la derecha no la aprueba, la va a tener que hacer Evelyn Matei. O la derecha en general, porque capaz que la cambian, no tengo idea. Todo puede ser. Pero probablemente gane la derecha. Entonces, de hecho, la izquierda no tiene ni candidato. Uh-huh. Entonces, y no se ve que vaya a sacar uno. Y no se ve ni que tengan ganas. Entonces, en el fondo, ya, va a ganar la derecha. Va a tener que hacer la reforma de pensiones. Si la reforma de pensiones la hace la derecha, el porcentaje para reparto va a ser 3%. Porque el que va a ganar la discusión va a ser la oposición de entonces. Si se hace ahora, ¿ya? El triunfo de la izquierda va a ser un 0,5, un 0,7, un 1,5. O sea, bajo ese concepto, hoy día al gobierno le conviene forzar la mano para que esto no salga. No, ¿Y echarle la culpa a la derecha? No, el gobierno tomó una decisión que vaya uno a saber si es la correcta, pero tomó una decisión, por lo menos en ese sentido hay que reconocerlo. Tomó la decisión de que hay que sacar la reforma de pensiones y que hay que sacar las reformas porque el presidente tiene que salir mostrando que terminó cosas, que está bien. ¿Ya? Lo que pasa es que, y esto es la contradicción que producen los fenómenos de malestar social, lo que al presidente le conviene no le conviene a la coalición. Claro, sí. ¿Ya? Entonces, ese es el problema. Por eso le ha salido tanto disco. Pero lo interesante es que quienes destruyeron el acuerdo fue la derecha. Claro. Fue la derecha, sin entender que lo que está haciendo es comiéndose un problema gigante para mañana, que puede comenzar en que tengas que repartir 3x3 ese 6%, y que puede terminar en cualquier cosa, fin de las AFP, retiro, lo que sea, porque lo que les cuesta entender a todos los actores es que hace 3 años Carabineros no podía entrar al metro o a la micro con vestido de carabinero, sí. Después se convirtieron en santos, ¿ya? Y mañana pueden volver, y las AFP estaban en hemorragia, estaban en la UTI, en hemorragia constante, ¿ya? Perdiendo los fondos, estaban muertas, estaban salvando los muebles, y hoy día están firmes con la gente diciendo no, yo quiero capitalización individual y qué sé yo. ¿Y por qué habría de ocurrir que en 3 años más no pueda estar al revés de nuevo? ¿Ya? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque no se ve, y lo que se ve no se entiende. Porque estamos en medio de esta borrasca en la cual no entendemos dónde estamos parados. No lo vimos venir, pero además hoy día estamos adentro y no entendemos lo que está pasando. No, claro. No. Ahora, déjame, cuando me dijiste esto de que este problema se lo va a comer la derecha si no se resuelve ahora, yo pensé en Marco Antonio, después de que matan a César, diciendo, ellos son hombres probos, pero yo soy partidario de César. Si los hombres probos dicen que está bien, bueno, estará bien, él quería ser un emperador, pero yo sigo con César, y dicen, más o menos, ustedes decían con quién quieren estar, y a partir de ahí empieza una racia donde la mitad de los senadores los pasaron a cuchillo y la otra mitad salieron corriendo. Y no es como el momento de plantearse en la derrota para tener la victoria. O sea, decir, y lo pregunto más bien pensando en la historia, si hoy día tú te paras y dices, yo no voy a apoyar esto, no voy a apoyar, que ellos se hagan responsables porque en el próximo gobierno se las vamos a cobrar, ¿no te lleva eso a la victoria?
Mira, yo creo que el problema... O es políticamente hablando cómo resultan esas estrategias. No, eso puede resultar. Lo que es difícil en política es cuando tú tomas una estrategia. Primero, tienes que saber que tu estrategia es una estrategia y no es una idea. Ya. Eso es lo primero. La estrategia no es el fin. Digamos. Claro, la estrategia es una estrategia. O sea, tú tienes un conjunto de recursos que vas a movilizar para que eso funcione. Y eso requiere que tus huestes estén convencidas además de que esa estrategia puede funcionar. Lo difícil de la política no es tener una buena idea. Lo difícil de la política es que además la gente de tu propio equipo te crea. ¿Ya? Porque si no te creen, la mejor idea se muere. Y te tildan de loco y sencillamente se van. La otra alternativa es tener una mala idea y que todos te crean, que pasa mucho. ¿Ya? Sí. Y como esa a veces funciona bien. ¿En los retiros podríamos catalogarla ahí? Claro. No, y a ver, si yo tengo una idea loca, ¿ya? Voy a ir a jugar un partido de fútbol importante, una final y qué sé yo, y tengo una idea loca, ¿ya? Esa idea loca, si esa idea loca fructifica, ¿ya? Lo peor de todo es que se convierte en doctrina. Sí. Mira, o sea, entiendo. Yo voy a jugar y tengo la idea de que voy a estar aguantando todo el partido y voy a esperar un córner, ¿ya? Y en el córner tenemos que hacer el gol. Ya tenemos visto cómo vamos a hacer, y funciona. El catenacho. Y de ahí para adelante. Fútbol a Paraguay. Exacto. Y de ahí para adelante tú empezaste a convertir eso en una doctrina. Y claro, un poco lo que tú dices, Paraguay es un gran ejemplo, porque Paraguay siempre tuvo en realidad muchos mejores equipos de lo que se manifestaba finalmente. ¿Ya? Eran mucho mejores de lo que ellos mismos creían. Claro. Físicamente muy fuertes. O sea, alto, rápido. Claro, rápido. Entonces, bueno, es eso. Ese es el problema. Entonces, la dificultad de que una idea fructifique es mucha, porque tú tienes que lograr empujar a tu grupo, que te crean, que la estrategia exista, que los recursos que estás evaluando que existen realmente existan. Muchos de esos recursos son invisibles. La política está llena de metafísica. Claro. Entonces tú no lo ves y tú imputas que no, esto no lo pueden aguantar. ¿Ya? Si les pasa esto van a tener que rendirse, y no se rinden y tampoco pierden después. Entonces se te hace difícil. Yo creo que en este momento el gobierno, por ejemplo, el oficialismo en general, que está unido en muchas cosas más que antes, ¿ya? Por lo pronto, electoralmente el hecho de que vayan por debajo los obliga a estar unidos. ¿Ya? Claro. Y a la derecha le permite estar separada. Y eso le permite al oficialismo tener más poder del que realmente tiene. Porque si la derecha estuviera mucho más monolítica, como ha sido lo habitual, y si la extrema derecha, miren lo que está pasando en el mundo, no solo en Chile, la extrema derecha, el sector más conservador, es disruptivo. Sí. ¿Cómo se explica la existencia de un conservador disruptivo? O sea, este es un conservador que llega y te dice, quiero mantenerlo todo, pero voy a patear el tablero. Si te pateo el tablero no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Bueno, sí, pero voy a patear el tablero porque es la única forma que tenemos para que todo siga como está. Evidentemente no, nunca ha ocurrido que tú patees el tablero y todo quede como estaba. ¿Ya? Entonces, ese problema cognitivo que tú bien detectas con las nubes, digamos, amarradas por grandes redes que son empujadas a posiciones estratégicas, ¿ya? Todas esas teorías son muy interesantes. Sí. Son muy interesantes porque te hablan justamente de esta pérdida. Mira, cada vez que hay crisis en el mundo, en términos grandes, así como ahora, crisis de época, crisis que inundan, en época incluso que no habían redes sociales ni telecomunicaciones, inundaban masivamente al mundo igual. Cada vez que pasaba eso, todas las filosofías racionalistas decaían y se volvía a las escuelas y doctrinas que se denominan técnicamente neoplatonismo, que son las teorías mágicas en el fondo. ¿Ya? ¿Algún exponente? O sea, desde el Plotino es el que parte con el neoplatonismo. ¿No? El neoplatonismo es una versión de Platón, una versión, de hecho, con un texto que hay una alta probabilidad que no sea de él, ¿ya? Que es el Timeo,
Y a partir de eso viene toda una doctrina que termina en la magia renacentista, en Cornelio de Agripa, en conjunto, en todo lo que llamamos... Cornelio de Agripa ya me ubiqué. Claro, cuando tenemos todas esas miradas, digamos, del pensamiento mágico, ¿ya? Que era una doctrina en todo caso súper interesante y efectivamente estaba muy desarrollada y era la ciencia de la época en muchos aspectos. Pero eso ha sido siempre así. Tú ves que hay momentos de crisis de sentido, de los años 60, por ejemplo. Entra mucho eso. ¿Ya? Después cuando se ordena la cuestión y al final el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética y ya está, ahí baja. ¿Ya? Se cae eso y hay una certeza de que el mundo es unipolar, ¿ya? Certeza. Pero empieza a ponerse el mundo más complicado, más enredado, más difícil de entender. Estamos en una época súper difícil de entender. Piensa tú lo siguiente. La verdad. China ya pasó a Estados Unidos. Sí. China. Política se lo había propuesto para el 2050. Lo logró antes porque se cayó solo. Se cayó solo Estados Unidos. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es un cambio de orden mundial gigante. Pero los chinos, además, como no viven de la publicidad, ni siquiera lo han comunicado. Claro. Porque ellos no están pensando, que me perdonen la gente de Estados Unidos, pero ellos no están pensando en un imperio que dure 70 años. Claro. ¿Ya? Están pensando en el imperio chino ellos están pensando en el imperio romano. A sí mismo, claro. Pero mira la famosa ruta de la seda. ¿Qué es la ruta de la seda? Roma global. Uh-huh. Con barquitos, aviones, trenes y caravanas. Y caravanas. Claro, los trenes ocupan el lugar de las caravanas de camellos, pero básicamente... Pero es lo mismo que el imperio romano. Uh-huh. Y ellos admiran el imperio romano. Ellos consideran que el imperio romano acaba de terminar, de hecho. Ellos no consideran que el imperio romano terminó en el siglo V después de Cristo. Y que es una visión bastante interesante del asunto. Bueno, tú miras el mapa y es Europa más un sheriff al otro lado. Claro, y que así como todos los caminos llevaban a Roma, todas las líneas de pensamiento que han cambiado la humanidad han salido de Europa en los últimos 2000 años. Exactamente. Y los chinos están diciendo, mire, nosotros vamos a respetar a Europa porque es el origen de esa civilización. Claro. ¿Ya? Los vamos a ayudar a que se mantengan siendo un lugar residencialmente agradable. Uh-huh. Como hizo Alejandro con algunos de sus territorios conquistados. Un buen hotel, un buen restaurante. ¿Ya? Pero los que mandamos, ¿ya? Claro. Somos nosotros. Y estamos dispuestos a que Estados Unidos durante 20 años todavía aparezca como el que está a cargo. Claro. Porque a nosotros nos viene bien para poder armarnos en posición. ¿Ya? Entonces es muy, muy interesante ese. Y ellos están pensando si uno lee, es cosa de leer los documentos que salen de las reuniones anuales del Partido Comunista Chino y son muy claros en su perspectiva histórica. Uh-huh. Roma está terminando y ahora, honrando a Roma, viene un nuevo orden que está basado entonces en el imperio chino. Entonces, en el fondo estamos viviendo eso. ¿Cómo no vamos a estar confundidos? O sea, cambiar del inglés al chino es complicado. No, se está cayendo todo, ¿me entiendes? Estados Unidos, entonces todas estas cosas así como las cosas más radicales de la forma de ser del mundo capitalista norteamericano, ¿ya? Milley, qué sé yo, todas esas son formas de canto del cisne. Eso se acabó. Y como se acabó, ya no tiene modulación. Como eso se acabó, va a aparecer en las maneras más extravagantes. Claro, no tiene cauce. Y hay gente fanática. La gente no puede ser fanática en una época normal, ¿ya? de una doctrina económica. Existirán 4 tipos que sean fanáticos, pero no 10% del electorado fanático de una doctrina económica. No ocurrió con el marxismo, que ha sido la doctrina económica en términos políticos más influyente de la historia, en términos políticos, en términos operacionales, el liberalismo económico. Pero en términos políticos, lo que logró Marx es construir no una oposición, sino que una religión, ¿no? Que llegó a gobernar el 30% del mundo. Y que llegó a, claro, y que ordenó al 30% del mundo. Además, ¿no? Ordenó tanto que en la práctica había una especie de acuerdo. Hubo varias revoluciones en distintos países, Grecia por de pronto, revoluciones pro-marxistas, donde la Unión Soviética le dijo, disculpe, es que a mí no me toca. O sea, no dejé de ser internacionalista con los soviets. Sacaron los soviets, sacaron el internacionalismo. Entonces, todo, estamos viviendo una época de grandes transformaciones. Tenemos
la suerte y la desgracia, ¿ya?, de vivir una época así, porque es muy tensionante, es muy difícil. No vamos a ver la forma de adaptación que viene, no la vamos a conocer en esta generación, por rápido que sea el mundo actual. No lo vamos a ver, pero sí vamos a ver todas las patologías de ese proceso. Y como todos estos procesos va a tener idas y venidas, digamos, va a tener ola y contraola, aunque la marea vaya para allá, siempre hay ola y contraola. Por supuesto, y de hecho, claro, van a haber muchos reflujos, y reflujos que parecen muy fuertes, muy definitivos, y después tranquilamente el mar pasará profundamente por sobre y hay muchos países, en el caso de Chile, que no saben qué hacer con esta dualidad. ¿Cómo hacen? Bueno, Chile tiene el problema, le pasó a Piñera, no le pasó solo a Boric, también le pasa a Boric. En la práctica Chile está con mala relación con Estados Unidos y con China. ¿Con los dos? Con los dos, porque no sabe cómo llevar la relación para poder estar bien con los dos, que sería lo bueno. No sabe cómo llevar la relación para que no se le enoje uno cuando apoya al otro. No sabe cómo llevar esa relación. Y ya le pasó a Piñera, que se fue a juntar con los chinos pensando que su relación con Estados Unidos era infranqueable, ¿ya? Y Pompeo agarró un avión sin preguntar, sí, aterrizó en Santiago, le fue a decir qué pasa aquí, bajaron la licitación del registro civil, entre otras cosas. Me acuerdo. Y seguramente le hablaron de la SEC, probablemente, ¿ya? En Estados Unidos había un caso sí. de Sebastián Piñera en la SEC, y seguramente, y entonces tuvo que bajar la relación, y los chinos quedaron indignados. Entonces, y no sienten. Mira, las evidencias diplomáticas de esa molestia son muy claras. O sea, el presidente de BYD, que es la empresa más grande del mundo en baterías y en autos eléctricos, esa empresa se tenía que reunir con el presidente Boric, y en vez de reunirse en China, cuando el presidente iba a ir, el presidente viajaba el sábado, se reunió el viernes con él en Chile, el presidente de BYD. ¿Por qué hizo eso? Son señales de que quiero que tú me recibas, pero yo no te voy a recibir. Y Sinovac, cuando el presidente volvió, la semana siguiente se reunió con el presidente en Chile. ¿Por qué viajaron 30 horas en avión innecesariamente si lo podían tener en China? Porque era la señal. Claro, yo no me recibo, tú me recibes. Y el informe de la visita del presidente Boric a China, hecho por la embajada china en Chile, no lo dio el embajador, lo dio un agregado comercial. Que los chinos son expertos en ese tipo de gestos desde por diciendo, algo tienen 10.000 años de historia claro, imperial. Claro, todo se hace con sutileza y qué sé yo, y con una claridad absoluta. Un poco, los grandes imperios son como esa conducta vaticana, ¿no? Que te dan una señal suficientemente clara, pero que al mismo tiempo tú no puedes imputar que te dijeron eso. Entonces, cuando Aníbal, perseguido hasta su último rincón del Asia Menor, llegan a buscarlo los romanos, al rey ni siquiera le preguntan cómo se llama. A un pequeño rey le dice, ¿dónde está Aníbal? Que era todo el gesto que tenía que hacer Roma. Tú no me interesas, dame a Aníbal, o ya sabes lo que va a pasar. Lo demás se da por supuesto. Una última cosa, van a poner... Hay una iniciativa para poner una estatua de Piñera en la moneda, al lado de la moneda. Yo decía hoy día que me parece fantástico, pero ¿cuál es el criterio que determina quién tiene que tener estatua? ¿Estar muerto? ¿La gestión? No sé qué sentido tiene esa... No digo en el sentido que estoy de acuerdo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cuál fue la estrategia, la táctica de quién se le ocurrió la idea, en términos de que eso, en Coloma, pleno caso Dominga... Felipe Cast y... El presidente del Senado, que es Jorge García. Claro, bueno. Pero tú dices, perdón, estás con el caso Dominga, estás con Andrés Chadwick ahí temblando a pronto, se está configurando en todos los antecedentes la posible triada Hermosilla, Chadwick, Piñera. ¿Cómo vas a justo, o sea, mira, imagínate, tú eres una aerolínea, Yeah. se te cae un avión, ¿ya?
y el día al día siguiente que se te cae el avión, tú haces cambio de logo. ¿Cómo timbrar el problema para siempre? O sea, tú puedes estar inaugurando la estatua, ¿ya?, mientras están procesando a Chadwick por una cosa que involucra a Piñera y por un caso, no sé, el caso de Dominga, lo que sea. Por favor. O sea, pero fíjate que y ahí hay gente en ese listado de gente que tú nombras, hay gente que, bueno, puede decir, son personas inteligentes, o sea, pero eso pasa. Allí estamos viviendo. Nosotros estamos todos habitando en esa... Eso es lo que pasa cuando no sabes dónde estás. Exactamente.